Saludamos, hermanos, a los que estamos acá, les saludamos, les damos la más cordial de la bienvenida. Y a usted que nos escucha y nos ve, y aún los que van a ver este mensaje de manera posterior, les bendecimos. Les saludamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos saludarles y esperamos que esta palabra sea de mucha edificación. Prepare su corazón, no se resista, eso es lo que siempre decimos, no nos resistamos para incluirme, no nos resistamos a la palabra, no nos resistamos a lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. Miren, cuando nosotros crecemos y ya tenemos pues tal vez la potestad de poder tomar decisiones, cuando tal vez ya somos mayores o aún no siendo mayores, cuando hablo de mayores, mayoría de edad, cuando nosotros ya tenemos esa facultad de razonar, aún desde niños o en la adolescencia, todos anhelamos una familia, aunque este concepto se ha venido deteriorando a lo largo de los años, pero en la carrera de la vida, en la carrera que vamos, en la que Dios nos ha permitido desarrollar, muchas veces nosotros consideramos, a veces sí, a veces no, pero creo que todos de una u otra manera consideramos el tener una familia. Nosotros venimos de una familia, esta familia que Dios nos permitió, en la cual nosotros pues tal vez nos desarrollamos, quizás no fue la mejor para nosotros, o quizás sí, no sé cuál sea nuestra posición, pero independientemente que la familia en la que Dios nos permitió desarrollarnos sea la mejor o no, para nosotros esa es la familia que Dios nos ha dado. Ese es el tesoro, eso es la puerta dimensional a través de la madre y la corrección y la instrucción a través del padre. La bendición de tener hermanos, la bendición de estar en una familia, de tener hermanos, de tener abuelos, de tener tíos, sobrinos y todo lo que conforma el núcleo familiar. Eso es parte del crecer. Es más difícil ahora formar una familia en todo sentido. Quizás en tiempos de antaño era una ilusión, pero esa ilusión se ha ido apagando con el correr de los años, porque cuando nosotros llegamos al Señor nos damos cuenta de que realmente las cosas, si nos hubieran enseñado del Señor, tal vez desde niños, que quizás lo hicieron, pero tal vez nosotros abandonamos ese camino, o si nos hubieran explicado cómo funciona el mundo espiritual, por ejemplo, aún desde niños, aún desde adolescentes, quizás muchas cosas de las que hoy sufrimos no estuviéramos sufriendo. Y no podemos obviar que hay un mundo espiritual que ejerce una influencia. Y usted dirá, pastor, ¿pero cómo funciona eso? Es exactamente lo mismo. Digamos, nosotros vamos a un lugar, por ejemplo, a un centro comercial, a cierta época, por ejemplo, allá por diciembre, que usted conoce, cuando llegamos al centro comercial nos invade el ambiente que ahí está. Eso es una influencia espiritual. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, tal vez llegamos un poquito tarde y llegamos cuando ya están las alabanzas. Uno entra y de repente pues se inmiscuye o entra en la atmósfera de adoración o de que se está dando al Señor, en este caso de la alabanza. También cuando uno llega a las casas o llega a la casa y tal vez hay una mala noticia, hay como una atmósfera rara. Esas son atmósferas, es decir, que se dan en el trabajo. Por ejemplo, en el trabajo, si usted llega en la mañana y algo pasó, como que hay una atmósfera diferente. Lo mismo pasa en la familia, lo mismo pasa en nuestra casa, lo mismo pasa en la iglesia. Y no podemos obviar que hay una influencia espiritual, porque fíjese que viendo aquí, nada más le pongo como un cimiento, como una base. Ezequiel 28, el versículo 14 y 15 de Ezequiel 28, ahí habla de Luzbel, que en ese entonces se llamaba Luzbel, y usted sabe que cuando cae se convierte en Satanás o el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces en el versículo 14 menciona, le dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dice, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y el versículo 15 de Ezequiel 28 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, pero, dice, hasta que se halló en ti la iniquidad. Notemos, hermanos, los que estamos acá y usted que nos escucha, notemos algo muy importante que nos enseña Ezequiel 28, 14 y 15, entre otros. Ahí en el contexto lo habla o lo dice, que esta influencia
esta entidad, porque es una entidad llamada iniquidad, ¿qué tanto poder tiene que afectó o influenció en ese entonces a Luzbel? Porque dice que se halló iniquidad en tu corazón. Y usted cuando lee el versículo 16, y no es de eso que le quiero hablar nada más para que más o menos entremos en el contexto del tema. Cuando en el versículo 16 dice, pues por la abundancia de tu comercio te corrompiste, y comienza a mencionar algunas cosas que son más que frutos, obras de la carne, en este caso obras de la influencia de la iniquidad. Usted sabe que como cristianos nosotros tenemos tres cosas que luchan contra nosotros: la carne, nuestra concupiscencia, es decir, la concupiscencia que tenemos, lo que somos, nuestra carne, ahí estamos luchando contra eso, el enemigo y el mundo, entre otras cosas. Entonces hay una lucha diaria, está la transgresión, está el pecado y está la iniquidad. Entonces se da cuenta que esa influencia que hubo en el cielo llegó a la tierra y está en la tierra. Y el cristiano, en este caso las familias, se ven afectadas por estas influencias, que son muchas. Pero hoy quisiera hablarle de la reina del cielo, porque la reina del cielo es una manifestación de la iniquidad. Es decir, la iniquidad está en Satanás, la iniquidad puede estar en el cristiano, ya sea de forma ancestral, ya sea porque fueron a ver brujos, ya sea porque lo provocaron a través de un pecado reiterativo que se convirtió en iniquidad. Entonces hay una entidad muy poderosa que se llama la reina del cielo. Y fíjense que una de las particularidades de la reina del cielo, esta influencia, es atacar a la familia. Mire, la reina del cielo tiene muchas facetas, porque no crea, el enemigo trabaja fino, pero obviamente el Señor está por encima de lo que el enemigo trabaja. Y una de las facetas de la iniquidad es que ataca porque es una entidad femenina. La reina del cielo es una entidad femenina. Entonces, si usted revisa en la Biblia, todas las mujeres que, por ejemplo, el enemigo las utilizó para afectar el pueblo de Dios, son influenciadas por la reina del cielo. La reina del cielo se maneja como las famosas patronas que hay en los pueblos, como las famosas patronas de ciertos países. Por ejemplo, aquí en Colombia, una de las influencias, de las influencias de esta reina del cielo es a través de la Virgen de Chiquinquirá, allá, que usted conoce, ahí exactamente en ese pueblo, o en ese lugar, o en esa ciudad. Entonces, en todos los países, por ejemplo, en México es la Guadalupe, y comienza en cada país a sembrar esta potestad, esta entidad, a sembrar esa influencia. Son influencias que están ahí. Y esta influencia afecta a la familia, entre otras cosas, aparte de la inmoralidad sexual, aparte de las batallas y las guerras que hay ahí. La desafía a las familias con división, desafía a las familias, las divide en pleitos internos. Entonces es una influencia que tiene muchas facetas. Entonces nosotros tenemos que ser observadores qué pasa en la casa. Como le repito, miren, uno a veces, honestamente, hermano, yo cuando toco este tema con mi amada y le digo, mira, es difícil para algunos, porque sé que, por ejemplo, hay padres que se quedaron con sus hijos solos, o hay madres que están educando a sus hijos, y es difícil porque combinar el trabajo, el estrés del trabajo, el estrés de educar a la familia, aunque uno se la goza, pero uno pasa pendiente de muchas cosas, de la salud, de la economía, del trabajo, y todo eso genera una atmósfera de estrés. Y esta entidad afecta a la familia, porque no podemos obviar, hermanos, que hay una entidad, que hay una influencia familiar, que hay una influencia del mundo espiritual, que mire qué tremendo, porque si esta entidad llamada iniquidad afectó a Luzbel, hermano, ¿cómo no nos puede afectar a nosotros? Ahora, y usted dirá, pastor, pero si nosotros somos cristianos, sí, pero yo he visto, hermano, y se va a ir de espalda. Yo eso nadie me lo contó. Yo fui a un evento hace muchos años, recién llegados aquí, fui a un evento en Cali. Vino un pastor de los que ya murió el pastor. Este personaje era muy famoso, Dios lo utilizaba mucho en sanidades. Y yo estuve en el evento ahí en Cali. A mí nadie me lo puede contar, porque yo lo vi.
hermano, y llegó un momento que pastores fueron liberados porque estaban poseídos o estaban bajo la influencia de un espíritu que no era del Señor, y ministros del Señor. Entonces, lo que le quiero decir es que estas potestades afectan donde haya una puerta abierta, donde haya una situación ancestral, donde haya la práctica de un pecado de manera reiterativa. Ahí están estas potestades. Y acuérdese que Efesios nos enseña que nosotros tenemos que entender de que nuestra lucha sí es en la tierra, pero dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, el objetivo principal nuestro para defendernos viene del mundo espiritual. Porque cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, cuando la familia se convierte a Cristo, todo se vuelve espiritual. Es decir, lo espiritual primero y lo terrenal después. Pero entonces nosotros, tal vez por costumbre, tal vez por tradición, nos enfocamos únicamente en las batallas que son espirituales, en las batallas terrenales, pero que tienen un trasfondo espiritual. Mire, todo en la vida, en el orden físico y natural, es consecuencia de una situación espiritual. Esto le va a servir a usted, le va a servir mucho. Todo lo que pasa en la familia, todo lo que pasa en el trabajo, todo lo que pasa allí donde nosotros nos desarrollamos, siempre, hermanos, siempre, todo tiene un trasfondo espiritual. Todo tiene un trasfondo espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser observadores y decir: Señor, ayúdame, porque hay cosas que a veces no entendemos y que pueden estar pasando en la familia. Es por un trasfondo espiritual. Entonces nos vamos a centrar en 2 capítulos nada más, porque en esos 2 capítulos es donde se ve reflejada la influencia de la reina del cielo a través de la iniquidad. Es decir, como una influencia de la iniquidad, así como el enemigo ejerce influencia espiritual o quiere ejercer influencia espiritual a las familias, al cristiano. De esta manera lo podemos ver. Nos vamos a quedar en Jeremías 7 y Jeremías 44. Comenzamos esto. El versículo que utilizo de base está ahí, usted lo puede ver. Y este versículo lo vamos a utilizar más adelante porque esto tiene una riqueza tremenda. Entonces, aquí vinimos esta noche con la ayuda del Señor a revisarnos en la casa, a revisar nuestra familia, a ver si realmente nosotros no estamos siendo influenciados no solo por este espíritu, sino que otros espíritus que nosotros tenemos que ser observadores. Acuérdese que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero si nosotros tenemos una puerta abierta o hemos permitido cosas, entonces podemos estar siendo influenciados por este tipo de potestades o estas entidades. Y si tal vez usted no, como matrimonio, tal vez su familia, tal vez sus padres, tal vez sus hermanos, de una u otra manera nos podemos ver afectados por esta influencia. Jeremías 7:18, la Reina Valera 60 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Mire, en el contexto, cuando nosotros vemos Jeremías 7 y Jeremías 44, son capítulos duros contra el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel fue un pueblo y es un pueblo amado por el Señor. Pero si usted lo ve en la actualidad, es un reflejo de lo que fue en aquel tiempo. Mi esposa me hacía la broma y es cierto, yo le digo que aunque ellos no quieren ir, pero que yo le digo: mira, yo no sé cómo va a ser el Señor, Él sabe, pero yo quiero ir a Israel. Algunos de los de la iglesia han tenido esa oportunidad de ir, tal vez usted que me vea tenido esa oportunidad de ir. Entonces yo le digo: yo quiero ir a Jerusalén, y me dice: vas a ir allá, me dice, y ahí es donde está el centro mundial, por ejemplo, no quiero mencionar la palabra, pero usted sabe de cierta ideología en Tel Aviv, por ejemplo. En Tel Aviv es el centro, hermano, de una corrupción de ese tipo de índole sexual. Ahí es terrible lo que se maneja, y es el pueblo de Dios. Entonces hay una inmoralidad, hay inclusive ahorita acaban de formular un decreto, que más que decreto, una ley en la que se prohíbe hablar de Jesús. No se puede mencionar la palabra Jesús, no se puede hablar de Cristo en Jerusalén, porque hermano, lo van a callar.
y corre el riesgo, si está en rebeldía, de que lo puedan meter preso. Miraba una foto, hay un video en donde comenzaron a quitar las cruces. Obviamente yo con respeto digo esto, porque usted sabe que hay cierta religión que utiliza las cruces. Entonces todos los soldados bajando, incluso de los souvenirs, quitando las cruces, no se pueden vender. Entonces hay una persecución terrible, pero es el pueblo de Dios. Y si usted se fija, exactamente como pasa en la actualidad, pero aún peor, pasaba en antaño. Ahí lo podemos ver en la Biblia. Vemos aquí, hermanos, que hay toda una familia dedicada a la adoración, hay toda una familia dedicada a la idolatría, hay toda una familia preparando cosas dentro de la casa en unidad, pero en una unidad equivocada. Y de esto vamos a hablar más adelantito, por eso no quisiera hacer mucho énfasis ahí. Entonces, la reina del cielo, una de las ofrendas que se le presentaba era ofrendas de cierto pan, es decir, de estas tortas. Cuando uno va al original dice cakes, como pasteles que hacían especiales para la reina del cielo. Y esta entidad lo que hace es afectar la familia de esta manera. Vamos a entrar en materia, luego vamos a hablar de esto ya de manera quizás un poco más profunda, y usted, pues espero que en el Señor me dé luz y me dé mucha sabiduría para poder afrontar este tema, porque es un tema en el que, como siempre lo hemos dicho, cuando yo le digo que se ponga el cinturón de seguridad porque va a haber turbulencia en el vuelo, es porque a eso vinimos. Hay que ver la casa, hay que ver la familia, hermano. Estamos siendo afectados en la casa, estamos siendo afectados en la familia. Y uno a veces dice, ¿de dónde? Vemos a veces actitudes en los matrimonios o actitudes en nuestros hijos o en los hijos. Uno ve actitudes que uno dice, ¿de dónde? ¿De dónde tienes esa actitud si yo nunca lo hice? Pero es por influencias espirituales y no de bien, sino influencias espirituales de maldad. Entonces, comencemos con esto. ¿Cómo hace para atacar las familias esta entidad? Primero es cortando el legado espiritual. Mire, si hay algo que una familia puede perder y que es lamentable, es que no haya un traslado generacional, y le voy a explicar por qué. Mire, yo pocas veces menciono ciertas religiones, pero esta vez voy a tener que mencionarla. Bueno, voy a tratar de no mencionarla de manera directa. Miren, ¿habrá tercera y cuarta generación de evangélicos en nuestra casa? Le hago la pregunta. Piense un momento. ¿Usted es parte de una generación tercera o cuarta de evangélicos en su casa? ¿O es la primera? ¿O es la segunda? Fíjese bien, qué difícil es encontrar tercera o cuarta generación de evangélicos en nuestra casa. Pero qué fácil es encontrar de la otra religión hasta quinta generación, hermano. ¿En qué consistirá? Piense un momento, ¿en qué consistirá? ¿En qué consistirá? Hermano, yo pues con mucho respeto les voy a decir esto. Fíjese que, por ejemplo, aunque eso es responsabilidad nuestra, no le estoy echando la culpa a usted. Mire, difícilmente los hijos de pastores quieren continuar el legado, por ejemplo, porque ven el daño que le hacen a sus padres. Hay iglesias, hermano, yo bendigo la nuestra, les bendigo y considero que hasta este momento, pues digo hasta este momento porque uno no sabe, hasta este momento Dios nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo con las ovejas que Dios nos ha dado. Yo le digo algo, yo he visto la manera grosera y terrible como hablan de los ministros. Yo no he prestado mis oídos para eso, yo combato eso, yo estoy en contra de eso. Pero hay muchos hijos de pastores que no quieren saber nada del Señor, porque el primer error también que uno comete es que se mete de cabeza en la obra y se olvida de su familia. Pero ese es error pastoral. Pero también ellos allá abajo se dan cuenta cómo se tratan o cómo tratan a los pastores, la demanda que tienen sobre ellos. Entonces este espíritu ataca no solo las ovejas, ataca las familias ministeriales. Las ataca queriendo cortar el legado espiritual. ¿Cómo lo hace? Sabe, quitando la devoción al Señor. Entonces, cuando yo le decía
que revise si usted conoce una familia en la que tal vez la persona que usted conoce es cuarta generación de evangélicos. Difícil, hermano. Sí los hay, pero son difíciles de encontrar. En cambio, usted revisa a los budistas, hermano, ellos no tienen problemas. Usted revisa a los hinduistas, no tienen problema. Usted revisa a los musulmanes, no tienen problema, porque tienen convicción. Y una de las cosas que nos falta a nosotros como iglesia evangélica es convicciones. Eso se llama devoción, se llama compromiso. Entonces este espíritu ataca a las familias quitándoles el compromiso y la devoción hacia el Señor. Porque aquí hay mucha tela que cortar. Yo le dije que se pusiera el cinturón de seguridad en este vuelo, porque va a haber turbulencia, porque no sé por qué, hermano, no sé por qué. Yo no diga que las demás religiones son perfectas. No, la nuestra tampoco lo es. Pero ¿sabe cuál es el problema? Creo que hay mucha falta de conciencia de parte nuestra como ministros y de parte de la oveja de la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Porque esta entidad llamada la Reina de los Cielos, lo que hace es ataca a la familia, ataca a los matrimonios, quitando la devoción por el Señor. Lo hace con el Padre, mire qué tremendo, porque los hijos hacen lo que los padres hacen. Entonces, un padre o una madre o un matrimonio desmotivado en el Señor, sus hijos van a estar desmotivados, porque quieren cortarle el legado espiritual. Una familia sin devoción es una familia expuesta. Y pastor, ¿pero qué hacemos? Mire, revisémonos, por favor. Se lo pido porque nos quieren cortar el legado espiritual. Cuando uno revisa, uno dice, Señor, ¿será que mis hijos van a querer seguir en la iglesia? Es que no es la iglesia, son los frutos que vemos en la familia, son los frutos que damos en el matrimonio. Es que le pongo un ejemplo. ¿Cómo quiere que nuestros hijos continúen el legado si nosotros, por ejemplo, si nosotros no somos apasionados por el Señor, nuestros hijos no se van a apasionar por el Señor? Eso es una influencia para cortar el legado espiritual. Si nosotros no ponemos al Señor por encima de cualquier cosa, no esperemos que nuestros hijos pongan por encima de cualquier cosa al Señor. Es que los hijos son un reflejo de lo que nosotros hacemos. Los hijos son un reflejo de lo que viven en su casa. Y yo entiendo, porque yo conozco familias en la que la persona, los esposos, tal vez la esposa o tal vez el esposo oran e interceden por su familia, interceden por sus hijos, pero son los hijos los que no quieren nada con el Señor. Pero ya va a llegar el momento, pero tenemos que tener cuidado y veamos cómo este espíritu llamado, esta iniquidad o potestad llamada la Reina de los Cielos, la influencia que ejerce sobre la familia. Entonces no se olvide, quieren quitarnos la devoción para cortar el legado espiritual. Jueces 2:10, la Nueva Biblia al Día, dice: pero finalmente murió toda aquella generación, y la generación siguiente no adoraba a Jehová su Dios, ni recordaba los milagros grandiosos hechos en favor de Israel. Mire, aquí usted sabe, muere Josué. Con él murió toda la generación que se levantó, que salió de Egipto. Algunos murieron en el desierto, luego crecieron los que entraron a Canaán. Pero los que entraron a Canaán fue una nueva generación. Mire, se habla de la nueva generación, se habla de los jóvenes, se habla de una nueva temporada. Y en el Señor, qué lindo que se dé. Pero hermanos, no nos podemos emocionar. De nada nos sirve cambiarnos de casa con las mismas costumbres. No sé si me doy a entender, por ejemplo. De nada nos sirve cambiar de carro si tenemos las mismas costumbres de manejo. De nada nos sirve querer subir de nivel espiritual con las mismas costumbres, tradiciones. Vemos aquí entonces, notemos que muere Josué. Josué murió, pero mire, no hubo un traslado generacional. Murió Josué, dice, con toda aquella generación, y la generación siguiente no adoraba a Jehová su Dios. Entonces no fueron instruidos cómo se quita la devoción por la falta de instrucción. La devoción se pierde por la falta de instrucción en la casa. Perdóneme,
Por eso le dije que se pusiera el cinturón. Si nosotros como padres no instruimos a nuestra casa, nuestra familia, hermano, no espere que el pastor lo haga. Yo no es que me estoy escurriendo el bulto o quitándome el problema, no, yo cumplo con mi responsabilidad de trasladarle, de dejarle una semilla, de trasladarle un mensaje, de darle un rema, pues en el nombre de Jesús yo espero que los agarre, pero su responsabilidad es ahí en su familia. Vemos aquí una generación que dice que, mire, esta generación no adoraba al Señor, no adoraba al Señor. No fueron instruidos en cómo adorar al Señor, mire, y aquí hay algo más tremendo, perdieron la memoria de los milagros que Dios había hecho en sus ancestros y aún en su propia vida. Y esto, ¿sabe cómo se ve esa influencia en la casa? ¿Cómo se ve esa influencia en la familia? Cuando nosotros nos pasamos quejando, cuando nos quejamos y magnificamos más lo malo, y no nos recordamos de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Mire, no porque Dios no nos ha contestado en este momento, es que nos ha dejado de amar. Nuestros hijos escuchan, su esposa, su esposo escucha como usted habla. Les hablaba en el mensaje del martes que hay que hablar bien. Entonces, la influencia de esta reina de los cielos sobre la casa es cambiando nuestra manera de hablar y olvidándonos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Entonces no hubo instrucción y fueron absorbidos por las costumbres de los que estaban alrededor. Entonces, si nosotros no instruimos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, si en la casa no hay instrucción, los van a instruir en la calle. Y eso es lo que está pasando, hermano, perdone. Abramos los ojos, por favor. Abramos los ojos a nuestro alrededor. ¿Quiénes están instruyendo a nuestros niños? ¿Qué tipo de instrucción hay en la casa? Tenemos que tener ese cuidado, porque nos cuesta cargar, por ejemplo, con el evangelio. Nos da hasta vergüenza a veces decir que somos evangélicos. Yo sé que esto va a estar fuerte esta noche, pero prefiero decírselo de esa manera para que el día de mañana no me diga, pastor, nunca me dijo. Hermano, hay un ataque fuerte a cortar el legado generacional. Y cuando nosotros no somos capaces de trasladarle, mire, perdón, es que nosotros solo queremos trasladar un Cristo que nos hace millonarios. Solo queremos trasladar un Cristo que nos da casas, que nos da carros, que nos da propiedades, que nos da viajes. Pues si al Señor le place y usted y yo somos bendecidos por ello, qué rico y qué bueno que sea. Gloria a Dios por eso. Pero nos hemos acostumbrado a trasladarle a nuestros hijos solo un Dios que únicamente es materialista. Y Dios no es Dios materialista, porque Dios nos manda a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, yo veo aquí una generación que no les enseñaron a adorar, no les enseñaron la palabra y no les enseñaron a ser agradecidos con Dios. Mire, enseñémosle a nuestra casa, enseñemos en nuestra casa el ser agradecidos, sea poco o sea mucho lo que tenemos, enseñemos a ser agradecidos y digámosle, Señor, gracias, porque esta generación se enfrentó a la bendición y la echó a perder porque no llevaban una base sólida. Por eso Dios nos manda a instruir a nuestros hijos, a instruir a nuestras generaciones. Entonces, ¿sabe qué le pido? Gócese el evangelio. No le digo gócese la religiosidad, porque a eso vamos, no, eso desechémoslo, gocémonos el evangelio. Hay personas que vienen a las iglesias derrotados, entran derrotados y salen derrotados, porque tienen equivocado el concepto de lo que es Dios, por falta de instrucción. Yo, hablando con cierto hermano, en este mes hablé con una persona, y yo le decía, te reto, le decía, y lo reto a usted también, a los que estamos aquí, usted que nos ve, que me diga un problema y yo le digo el versículo en la Biblia para ese problema. Yo le digo, te reto, y me comenzó a decir, para la tristeza, para el llanto, para la preocupación, todo tiene una respuesta en la Biblia, pero si no hay instrucción, no vamos a entender lo que Dios nos quiere hablar. Hermano, necesitamos tener compromiso con el Señor. Que nuestros hijos vean que nosotros estamos comprometidos con el Señor. Y yo le he dicho, y se lo vuelvo a reiterar,
Si hoy hay culto y su esposa está cumpliendo años, llévela a comer. Si sus hijos están cumpliendo años, llévelos. Gócese de su familia, pero que ellos siempre vean el compromiso en nosotros, no que fácilmente decimos, no vamos a ir a la iglesia, no, ¿sabes qué? No vamos a ir a tal lado mejor, no, ¿sabes qué? Hoy no vamos a orar, no, ¿sabes qué? No vamos a leer la palabra, que ellos vean el compromiso en nosotros, porque esta generación pasó a la bendición que Dios les había prometido, pero no supieron cómo adorar a aquel que les daba la bendición. Que en nuestra casa todos nosotros tengamos una base fundamentada en la palabra de cómo adorar, de cómo agradecer al Señor, de cómo no olvidar cómo nos sacó de la cárcel, cómo nos sacó de un hospital, cómo nos libró de un accidente. De esas cosas tenemos que trasladarle a nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios que provee, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios que sana, yo tengo un Dios que salva, pero que lo vivamos. Porque ¿qué es lo que ha pasado cuando yo le decía que esta entidad quiere truncar, cortar el traslado generacional? Porque nosotros vamos a pasar la estafeta a nuestros hijos, pero ¿qué estafeta le vamos a pasar? ¿Qué le vamos a trasladar a las otras generaciones? Y esa es una responsabilidad no solo como ministros, sino que es una responsabilidad para todos nosotros. Porque esta generación se levantó otra generación que no conocía ni la obra, ni lo que Dios había hecho con sus padres. ¿Sabe cómo es esto? Eso es como cuando nuestros hijos heredan una fortuna. Ellos no les importa cómo trabajaron sus padres, cómo trabajaron sus abuelos. Ellos lo que quieren es ver cómo la van a gastar, porque no tienen compromiso. Entonces, la devoción comienza con el compromiso delante del Señor. Si usted como padre, como esposo, no tiene compromiso con Dios, no espere que sus hijos tengan compromiso. Es que esto es generacional. Entonces, esta reina de los cielos lo que quiere hacer es cortar el traslado generacional. Si su esposa, hermano, perdone, si su esposa no lo ve apasionado por el Señor, no se va a apasionar ella. Y ojo, porque mire, lo que nosotros hacemos en lo espiritual es el reflejo de lo que pasa en lo natural. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Entonces, ¿sabe qué le pido? Tengamos compromiso con el Señor. Porque fíjese que esta gente, cuando nos vamos más adelante en el contexto, en el versículo 12, dice que abandonaron al Señor, al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Entonces, si nosotros, mire qué tremendo es esto, porque si nosotros no trasladamos una estafeta en lo espiritual generacional, otros van a instruir a los de nuestra casa. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. ¿Qué instrucción estamos dando a nuestros hijos? Pero la instrucción tenemos que vivirla, porque ocurre también que nosotros, me voy a poner yo pues para que, aunque no es así, pero me voy a poner yo para que no diga que lo estoy señalando. Mira, hermano, yo puedo predicar de cualquier manera aquí, o usted o alguien puede predicar en este púlpito y decir qué lindo mensaje, pero lo vivimos. Es que viene el tiempo, mire, para que las familias puedan sobrevivir en este tiempo que estamos enfrentando, tienen que tener compromiso, devoción y vivir la palabra. Yo no puedo decir aquí, desde este púlpito, o usted no puede venir a la iglesia, o a la iglesia que vaya, o al lugar que vaya, decir que ama al Señor y sus obras o sus frutos son totalmente opuestos. Yo no puedo decir aquí levantando mis manos para adorar y en la casa tiene que haber violencia o puede haber violencia. No, ese es el problema, porque esta influencia, mira por dónde se va a meter. La reina de los cielos, esta influencia de iniquidad, mira por dónde se va a meter. Entonces lo primero que hace es quitar la devoción para que no haya un traslado generacional. Nuestros hijos a veces ven el evangelio aburrido porque nosotros lo reflejamos. Sí, duele decirlo, hermano, duele decirlo. ¿Cómo es que otras religiones por años, aunque sea por tradición o por religiosidad, se han mantenido? ¿Y por qué no nosotros podemos mantener más que una tradición, un legado de aquel que nos amó y que dio a su Hijo por usted y por mí y aún por nuestros hijos? ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros perdamos la devoción? ¿Cómo es posible? Tal vez usted que me ve lleva toda esta semana no ha orado, toda esta semana no ha leído la palabra. ¿Cómo es posible que eso pase?
en la iglesia de Cristo y está pasando. Por eso esta influencia nos está afectando. Lo segundo que yo vi aquí es que viviendo en religiosidad, hermano, viviendo en religiosidad, entonces, ¿cómo ejerce la influencia esta reina de los cielos? Primero, cortando el traslado generacional, quitando la devoción. Segundo, haciendo que las familias, que los cristianos, aún los ministros, vivamos en religiosidad. Y aquí es donde comienza a hablar de Jeremías en adelante, Jeremías 7 en adelante. Mire, no hay peor cosa que la religiosidad. A veces nosotros escondemos, por ejemplo, la falta de autoridad en la religiosidad. No hay peor cosa, hermano, que ver una familia religiosa. ¿De qué nos sirve a nosotros hablar de un mensaje que no vivimos? ¿De qué nos sirve a nosotros querer proyectar una imagen que realmente no la tenemos? Por eso el Señor no le gusta la religiosidad. Por eso el Señor, cuando miraba a los fariseos, les decía sepulcros blanqueados. Jeremías 7:3 dice, la Nueva Biblia al día: el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice aún ahora, si abandonan su mala conducta, los dejaré permanecer en su tierra. Mire, aquí para más o menos ponerle en contexto de lo que estaba ocurriendo, mire, Israel acababa de terminar, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, acababa de terminar un reinado del rey Josías. El rey Josías fue un reformador. El rey Josías lo que hizo fue traer reformas, quitó la adoración a los ídolos e hizo unas reformas que trajeron bendición al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Murió el rey Josías y el pueblo se descontroló. El pueblo de Israel, cuando usted lee Jueces, dice que otra vez volvieron a pecar. Y no recuerdo, creo que fueron 7 veces que el pueblo estuvo en rebeldía. Y Dios le levantaba jueces y dice que todo se calmaba. Moría el juez y volvía el pueblo de Israel a pecar. Entonces, mire, en Jeremías 7:3, cuando leemos en el contexto, nos damos cuenta que Dios está llamando la atención del pueblo de Israel. Porque la influencia de esta entidad llamada la Reina de los Cielos es que nosotros vivamos una religión, no una relación con el Señor. Y se lo voy a mostrar cómo. Entonces dice, aún ahora, si abandonan su mala conducta, los dejaré permanecer en la tierra. Mire, este pueblo, se lo voy a leer más adelante, iba a la iglesia. Y ellos pensaban que estando dentro del templo, lavaban su culpa. Pero volvían a lo mismo al salir del templo. Eso es religiosidad, hermano. Nosotros pensamos, con respeto lo digo, hay personas que piensan, y usted sabe que hay una religión que así es, hay personas que piensan que yendo el domingo a la iglesia, que ofrendando, dejando su diezmo, su aportación especial, sirviendo en la casa, sirviendo en la iglesia, barriendo y trapeando, lo que sea, aún predicando, cree que ya está todo bien, pero sale del templo y llega a la casa, y hermano, y vuelve a su vida de desorden. Entonces, esta entidad afecta a las familias porque hay familias que así viven. Van al templo, y qué bueno pues, porque al final necesitamos ir al templo para cambiar nuestra forma de ser por el Espíritu Santo. Pero este pueblo, el pueblo de Israel, iba al templo, pero no abandonaban su mala conducta. Hermano, de nada nos va a servir tener un templo de 1 millón de personas si vivimos desagradando al Señor. De nada nos va a servir, porque esta es la influencia que muchas familias hoy viven, producto de la influencia de esta iniquidad o potestad llamada Reina de los Cielos, porque esta iniquidad ataca a la familia, esta potestad ataca a la familia. Entonces, mire, Dios de nada nos va a servir, hermano, perdone, de nada nos va a servir, porque este pueblo seguía un ritual de adoración, pero mantenía un estilo de vida en pecado. Y hay familias que así viven, hermano, qué pena decirlo, tal vez los esposos no, pero quizás sus hijos sí, a veces los hijos no, pero los esposos sí, a veces los abuelos, a veces venimos a la iglesia, pero tenemos una conducta que no agrada al Señor. Es decir, adoramos, hacemos todo lo que vemos en el templo, pero no pasa nada adentro, sino que solo somos una situación superficial. Era una religión,
porque no tenían compromiso personal con Dios. Cuando vengamos al templo, cuando nos arrodillemos en la casa, como familia, como esposos, como cristianos, tenemos que evidenciar que tenemos una relación con Dios. Hermano, de nada sirve, yo lo he visto, no lo digo por los nuestros, sino que lo digo de manera general. Yo he visto gente, yo he llegado a iglesias, perdonen las iglesias, no ha sido en ellas, no menciono el nombre, pero yo he llegado a iglesias en donde cuando uno entra, escucha al hermano que está orando: Padre, tú que estás allá en la chequina tuya, Señor, tú que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y comienzan, hermano, a hablar bonito, pero viven feo. Entonces, ¿qué pasa? Es una religión sin compromiso personal con Dios. Entonces, nosotros fácilmente podemos hacer lo mismo. Podemos ir a la iglesia, podemos tomar la Santa Cena, podemos enseñar incluso, ya sea a los jóvenes, a los niños, estar en el coro. Estas cosas las podemos hacer, pero ¿sabe qué son? Son ejercicios vacíos. Porque lo estamos haciendo por religiosidad. Y eso es lo que el Señor no quiere. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo que el Señor les estaba diciendo: por favor, les pido algo, van a la iglesia, pero tienen que abandonar su mala conducta. Y el versículo 4 dice de esta manera: pero no se dejen engañar por quienes mienten diciendo que por estar aquí el templo del Señor, Dios jamás permitirá que Jerusalén sea destruida. Fíjense que aquí pasaba algo, y se lo dejo de tarea ahí para que lo lea, desde el versículo 1, sobre todo en el 5, por ahí está. Dice que, mire, había gente que le decían al pueblo de Israel: vengan al templo, y decía casa de Dios, 3 veces menciona casa de Dios, el templo del Señor, el templo del Señor. Entonces, ¿qué le estaban diciendo al pueblo? Y eran profetas, fíjese. Le estaban diciendo: ¿saben qué? Con ir a la iglesia, ustedes arreglan sus problemas. Y ese es el gran engaño que tenemos. Es que miren, no es por obras, pero sí se tienen que reflejar las obras. La salvación no es por obras, es por fe, pero sí se tienen que reflejar nuestras obras. Entonces, el Señor le está advirtiendo al pueblo, porque esto era religiosidad, hermano. Iban al templo, adoraban al Señor, servían en la casa del Señor, y para ellos ahí ya habían lavado su culpa, pero volvían a su casa, volvían a su trabajo, volvían tal vez a la empresa y seguían viviendo con una conducta desordenada. Y eso no agrada al Señor, porque era como una especie de mensajes engañosos y sin fundamento que recibían de los que estaban en la iglesia. Mire, esto, qué pena que lo voy a decir de esta manera, pero esto va con nosotros los ministros, bueno, no su servidor, pero yo he visto casos en que los pastores no dicen ni señalan el pecado para que la gente no se vaya. Con pena se lo digo, qué pena pues mencionar esto de manera pública, pero nos ha pasado. Hay gente que no es que gusta, sino que no quiere continuar en la iglesia, porque aquí yo se lo he dicho, aunque somos una casa de paz, somos una casa de restauración por el Espíritu del Señor, pero hermano, aquí vamos a confrontar el pecado. Entonces yo veo aquí un pueblo que no quería cambiar y vivían engañados. El que vive en religiosidad vive en engaño. Y dice: porque por estar aquí en el templo del Señor, Dios jamás permitirá que Jerusalén sea destruida. Entonces tenemos que tener cuidado, porque fíjense que el versículo más adelante decía el Señor, le estoy hablando del pueblo de Israel, pero puede pasar en la familia, dice: no se engañen, dejen de confiar en mensajes engañosos y sin fundamento. Eso está en el versículo 8 de la Nueva Biblia al Día. Y mire lo que dice el versículo 9: ¿de veras piensan que pueden robar, que pueden matar, que pueden cometer adulterio, que pueden mentir, que pueden rendir homenaje a Baal y todos esos nuevos dioses? Dios le está hablando al pueblo de Israel. Iban al templo, pero mire lo que hacían cuando salían del templo. Dice: ¿de veras piensan ustedes? Le dice el Señor a través del profeta Jeremías: ¿de veras piensan que pueden robar, que pueden matar, que pueden vivir la vida como les da la gana, que pueden mentir, que pueden rendir homenaje a Baales? Y le dice en el versículo 10: y luego venir acá, ponerse ante mí en mi templo y canturrear, dice aquí: salvos somos, para volver inmediatamente a sus maldades. Es que este versículo es fuerte.
pero es influencia de la reina del cielo. Porque esta reina ataca, esta entidad espiritual ataca a las familias, engañándolas con religiosidad. Entonces la familia va al templo y piensa que todo se arregló. No, es en la casa donde se ven los frutos. Entonces, una tercera que yo vi aquí es que esta entidad ejerce una influencia con rebeldía y dureza de corazón. Y cómo no, si lo acabamos de ver, se va a dar cuenta, aquí hay algo muy tremendo que me llenaba de tristeza. Porque esta gente, mire lo que pasó con ellos. En el versículo 13 dice la Biblia de las Américas: y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor. ¿Se acuerda que se las leí? Que la gente iba al templo, pero cuando salían del templo, ellos, ¿verdad? Yo espero que nosotros no, pero por si las moscas, ellos vivían de una manera desordenada. Y el Señor les dice: ¿ustedes creen que por venir al templo y levantar las manos y decir salvo soy, no voy a hacer justicia? Dice el Señor. Es que ese es el engaño de la religiosidad. La religiosidad es levantar las manos, decir que estamos adorando al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces dice: y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas cosas o todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondiste. Hermano, Dios está hablando a nuestro corazón. Ya días el Señor nos está hablando. Ya días el Señor nos está diciendo: llego pronto, prepárense. Entonces, esta entidad, la reina de los cielos, afecta a las familias viviendo una religiosidad, entre otras cosas. Pero en este caso es con rebeldía y dureza de corazón. Hermano, hay una rebeldía tremenda en este tiempo. Dice la palabra, usted lo ha leído, que dice que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, los fríos y los tibios es una rebeldía pasiva. Hay personas en las casas, en las familias, que pueden estar en una rebeldía pasiva. Miren, no hay peor cosa que un rebelde pasivo. En la casa, cuando uno quiere arreglar algo y uno le pregunta a esa persona, no dice nada. Y si dice algo, está en contra de lo que dijeron. El caso es que es una rebeldía pasiva. ¿Qué te pasa? Nada. Esa es una rebeldía pasiva, hermano. La esposa le dice: ¿qué te pasa a mi vida? Nada. Le dice el esposo: ¿qué te pasa a mi vida? Nada. Y los hijos le dicen: ¿qué te pasa? Nada. Esa es una rebeldía pasiva, hermano. Y esa es una influencia mala. Yo sé, pues, y hay líos, hay situaciones que arreglar. Pero mire, nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí yo veo un pueblo que el Señor le habló, pero no quisieron oír, cerraron los oídos al Señor. Y si nosotros cerramos como familia el oído al Señor, hermano, estamos en riesgo, porque le estamos abriendo el oído a otras cosas. Entonces, no prestemos nuestros oídos a otras cosas que no sea el Señor. Obviamente tenemos que escuchar en el mundo, en las cosas que hacemos, pero lo que le estoy diciendo es que espiritualmente escuchemos al Señor. El Señor nos está llamando, pero no respondemos. Esos son los tibios, esos son los rebeldes pasivos que no quieren reaccionar. Y yo le dije desde el martes, y se lo vengo diciendo hace días: mire, toca reaccionar, hermano. Toca reaccionar. Yo le he dicho que, perdone, porque tal vez no es violencia lo que le voy a contar, bueno, espero que no. Yo le he dicho que en primer grado, allá en 1900, mejor no le digo el año, allá cuando la vida era en blanco y negro, hermano, yo viví un tiempo en que no había límite de edad para la escuela. Y yo estaba en primero, pero habían unos, como yo decía, ¿qué comieron estos? Es que eran mayores que nosotros. Yo tenía apenas 6 años, 6, 7 años. Hermano, y había un hermano de la raza de color llamado Lino Cacho, que lo bendigo, ya lo ubiqué por ahí, la vez pasada lo saludé. Hermano, me había agarrado todos los días, bullying, hasta que su pastor, aunque no lo crea, hermano, un día llegó con la cachucha de lado así, hermano, y le dejé ir un golpe. Violencia intrafamiliar, no, Dios reprenda al diablo. Hermano, le dejé ir un golpe, hasta ahí llegó el Lino Cacho. Después nos hicimos buenos amigos. Entonces, ¿qué le quiero decir? En el orden espiritual, eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que usted tome autoridad en su casa, en su familia, en el trabajo, aún en el ministerio, y diga: no, Señor, esto no está bien. Revisemos, familia, hijos, ¿qué está pasando? Veamos qué está ocurriendo. Y, hermano, tenemos que no dar golpes al aire, como dice Eclesiastés, sino que dar un golpe efectivo, guiados por el Espíritu, y echar fuera todas estas cosas que nos están afectando. Entonces, mire, el pueblo de Dios
Muchas personas en la actualidad ven las iglesias, ¿sabe cómo lo ven? Porque yo veo aquí que el Señor dice, por cuanto habéis hecho todas estas obras, ellos iban a la iglesia, pero seguían haciendo obras que no agradaban al Señor, y eso puede estar pasando en nuestra casa, y eso es lo que esta influencia de este espíritu quiere desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si usted no hace, ojo con lo que le voy a decir, si usted no hace parte de su vida diaria la devoción al Señor, entonces no lo va a escuchar, no lo va a escuchar. De nada nos va a servir tener iglesias hermosas, muy bien adornadas, aún en la adoración, pero si no tenemos presencia, no nos va a servir. Porque eso es lo que yo veo aquí. Entonces, ¿qué pasa? La rebeldía llega y la dureza de corazón llega porque no tenemos presencia. Y una casa, una familia sin presencia de Dios, hermano, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros que para ellos el templo es lo más importante, no por el que vive o por el que funciona el templo. Hay personas, mire, yo conozco, con respeto lo digo, hay personas que se pelean por las iglesias. Mi iglesia es la más grande, mi alabanza es la más grande, mi pastor es el más fuerte. Y, hermano, ¿y de qué sirve? ¿Acaso el que está detrás de todo eso no es el más grande? Y ese es el problema. Entonces hay gente que se ha endurecido el corazón porque no escucha la voz de Dios y no responde a lo que Dios le quiere hablar. Entonces nosotros tenemos que entender que, fíjense que el versículo 15 pasa algo, se lo leo así rapidito porque ya estoy terminando. Y os echaré de mi presencia, dice el Señor, el versículo 15 de Jeremías 7, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la descendencia de Efraín. Y me llama mucho la atención porque fíjense que Efraín es fructífero. Entonces, cuando nosotros tenemos endurecido el corazón, cuando estamos con esa rebeldía con el Señor, peleándonos con el Señor, yo no sé por qué, en la familia, por la influencia espiritual que puede estar dándose ahí, entonces no vamos a dar frutos. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, mire, esta influencia, se lo voy a terminar porque le va a servir. Entonces, ¿qué pasa? Hay dureza en el corazón, hay religiosidad, hay falta de devoción por el Señor, falta de compromiso, pero también, ¿sabe cómo afecta? Cerrando los cielos. Hay familias que tienen cerrados los cielos por la influencia de esta entidad llamada Reina de los Cielos, pero ¿sabe por qué? Por actitudes también que hay en la casa. Jeremías 7:16 dice de esta manera: en cuanto a ti, mire cómo estaba enardecido el Señor para aquellos que dicen que el Señor no se molesta. El Señor es amor, pero es fuego consumidor. Mire, el Señor, porque este pueblo no lo quería escuchar, porque vivían en religiosidad, porque no tenían compromiso con Él, ¿sabe qué le dijo a Jeremías? En cuanto a ti, le dice, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te voy a escuchar. ¿No será que nosotros en la casa, con tanto lío, hemos cerrado el cielo? Producto de esta influencia de esta potestad. Y usted dirá, pastor, pero yo voy a la iglesia. Entonces, ¿no será que hemos ido en religiosidad? ¿No será que servimos al Señor por religiosidad? Es que es un tiempo de revisión, hermano. Es un tiempo de revisión. Esa revisión comienza desde su servidor hacia abajo. Pero es un tiempo de revisar nuestra casa, nuestra familia, el matrimonio y cómo están funcionando las cosas. Y yo, mire, se lo pido de todo corazón porque yo he visto que muchos de ustedes, los que estamos aquí, los que nos ven, se dan cuenta del problema pero no lo atacan, lo dejan y hoy tienen una bola de nieve que no hayan que hacer con ella. Porque mire, el tigre se mata desde la primera raya. Hoy he venido bélico, porque va a decir golpeó, mató y no sé qué más. Pero hermano, es tiempo de reaccionar. Es tiempo de reaccionar. Entonces Dios está diciéndole a Jeremías, ni me hables de esa gente, porque yo no te voy a escuchar. Si me pides por esa gente, yo no te voy a escuchar, porque Dios les estaba diciendo, y lo acabamos de ver en el versículo, creo que era el versículo de los primeros, el 3:4, decía, vuélvanse de sus malos caminos. Entonces, este es un pueblo, estas son familias que están influenciadas por este espíritu de la Reina de los Cielos, que viven una religiosidad, que no tienen compromiso con el Señor, que se les ha endurecido el corazón porque no escuchan la voz de Dios y mucho menos le quieren obedecer. Y aquí yo veo que tienen los cielos cerrados. Y mire lo que dice el versículo 17. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén?
lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen. Por eso Dios nos manda que seamos hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué hacemos en la familia? ¿Qué hacemos en la casa? La pregunta sería, ¿lo que hacemos en la casa, lo que hacemos en el matrimonio, lo que hacemos como familia, agrada al Señor? ¿Qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Entonces, hermanos, revisemos, porque puede ser que hay cielos cerrados por actitudes nuestras. Tal vez actitudes de nuestros hijos, tal vez actitudes en el matrimonio, tal vez actitudes que heredamos, ancestrales. Yo sé de casos, y ojo con esto, no le voy a decir que lo vote, usted sabrá. Pero hay veces que nosotros heredamos recuerdos, medallitas y todo ese tipo de cosas de nuestros ancestros, que tal vez ahí está el problema. Porque eso es idolatría, y esta idolatría se refleja en este pueblo. Entonces revisemos, porque yo veo acá que Dios dice, no intercedas por ellos, no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios les habló y no lo escucharon. Tal vez usted en su casa o en la familia, ya días el Señor le está diciendo, corrige esa situación, haz esto, haz lo otro, y nosotros no hacemos caso. Mire, yo entiendo, porque a veces es por incapacidad nuestra, pero pidamos ayuda, porque esa situación puede ser que nos esté cerrando el cielo. ¿Qué trae un cielo cerrado? Escasez, pobreza. Y mire una penúltima, confusión religiosa, y esto es Babilonia. Acuérdese que el pueblo de Israel fue influenciado por lo que encontró fuera de la iglesia, lo que encontró a su alrededor, porque como no tuvo instrucción, entonces quienes lo instruyeron los confundieron. Ahorita hay una confusión religiosa en todo, hermano. Yo con respeto lo digo, cualquiera ahora, con respeto lo digo, cualquiera toma su celular en cualquier red social y se vuelve un erudito por una situación que tal vez leyó. Yo le he dicho, si hasta uno se puede equivocar, yo me he equivocado. Entonces, pesemos lo que se dice desde los púlpitos, pesemos lo que se dice desde las redes sociales. Ahora la gente escucha un postulado de alguien y es cierto, tiene razón, hermano, tiene razón. Le pongo uno, hay gente que ha salido dañada de las iglesias. Hay gente que ha salido dañada de las iglesias, por ejemplo, y cuando encuentran un hermano dañado, hermano, se hace una iglesia de dañados. Y comienzan a tirarle a los pastores, a los hijos de los pastores, a las iglesias, que por qué adoran así, que por qué levantan la mano, que por qué usan el velo, que por qué hacen esto, porque hay una confusión religiosa. La música está corrupta en este momento, tenemos que tener cuidado que estamos escuchando. La palabra en algún momento también se está afectada por esa confusión religiosa. Mire lo que dice, aquí es donde quería aplicarlo primero. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿No le parece raro algo aquí? Que ese es un trabajo de equipo, pero no para honrar a Dios. Entonces, toda la familia participaba en el culto de la reina del cielo, no en el culto del Señor. Esto es terrible, hermano. En este tiempo se está dando. Hay familias que se prestan para cosas de Babilonia, para cosas del mundo. Eso es darle un culto a la reina del cielo. Mire, yo entiendo porque hay familias mixtas. Hay familias en que el esposo va a la iglesia o la esposa va a la iglesia. Tal vez los dos, pero los hijos no van. Y de repente cuando van llegando a la casa de la iglesia con toda la bendición, escuchan a lo largo allá en la casa el tumbón ahí, tucutum, pum, pum, tucutum. Oh, y se tienen alabanza, mis hijos, hermano, no es alabanza. Y allí hay un problema, porque entonces hay que revisar qué estamos haciendo en la casa. Porque aquí veo que los hijos recogen la leña. La leña es el sacrificio. Ojo, si usted no hace sacrificios para el Señor, no espere que sus hijos lo hagan. No esperemos que nuestros hijos lo hagan. Ahora, yo no hablo de, hermano, pongas el cinturón de seguridad porque yo le dije que iba a haber turbulencia. Hermano, vamos a las vigilias y nos dormimos. Pero estamos allá viendo a Bad Bunny allá a 3 de la mañana y ¡ah! Hermano, hoy con terror vi eso. 6 de la mañana aquí en Bogotá, en cierto barrio vecino donde yo vivo. Hermano, niños que no llegaban a 16 años en una chiquiteca, el disc jockey 11 años,
Hermano, amanecieron 6 de la mañana, drogados y en ese ambiente. Hermano, y uno los invita a la vigilia y no quieren venir. Aprovecho, vamos a hacer una pronto, prepárese. No quieren venir a la vigilia, amanecen cansados ese día, hermano, y no quieren venir a la iglesia. Perdonen, ¿verdad? Pero si usted sabrá si es con usted que hablo. Pero hermano, los invitan al estadio y están 3 horas haciendo fila para ver un partido y pasamos 6, 7 horas en el estadio, hermano, y a la iglesia no le queremos dedicar 2 horas. Eso es el lugar equivocado. Entonces los sacrificios los estaban haciendo en el lugar equivocado. Dice, los padres encienden el fuego. Entonces aquí va con los padres, póngase el cinturón de seguridad. Los padres, puede ser que en su casa haya un fuego encendido, pero un fuego extraño. Y las madres amasan la masa. Mire, aquí hay algo muy tremendo, porque este trabajo es en equipo. Y cuando más adelante, porque este Jeremías 44 es tremendo, le reclama a Jeremías a ellos y le dicen las mujeres, nosotros no hicimos las tortas del cielo para la reina del cielo sin el consentimiento de nuestro esposo. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que hay familias que están siendo influenciadas por esta entidad llamada la reina del cielo para adorar al Señor en el lugar equivocado, para traer ofrendas en el lugar equivocado, para que hayan sacrificios en el mundo, en Babilonia, menos al Señor, que es el que nos ama, el que nos salva y el que nos provee, y aquel que dio a su Hijo para morir y darnos vida eterna. Entonces, veamos, esta es una familia que sí tiene devoción, pero para el lugar equivocado. Hermano, hay familias que son buenas haciendo muchas cosas, pero cuando les toca hacer para el Señor, lleva esa silla de 3 patas. No, dale esto al pastor, mira, ya no me sirve aquí en la casa. Eso es exactamente lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. Si le vamos a dar algo al Señor, hermano, démosle lo mejor. Nuestro mejor tiempo. Si usted viene a la iglesia, si solo tiene un día para venir, venga con todo, no venga ahí con una cara de limón partido. Y duele decir esto, hermano, pero ¿sabe qué? Tenemos que entender de que esta influencia está en la casa de algunos y están acomodados ahí. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan. Termino acá, sus hijos van a hacer lo que vean en usted. Si usted miente, sus hijos van a mentir. Si lo ven en la iglesia, que usted levanta las manos y adora al Señor, llora. Hay gente que llora, pero llega a la casa y miente. El fuego lo tienen encendido, pero a saber qué tipo de fuego. Y eso me lleva a saber que termino acá. Sí, creo que es el último. Perdone, tengo todavía 2 minutos. Termino acá porque todo eso nos lleva a la apostasía. A la apostasía. Porque la reina del cielo lo que quiere es apartarlo, no que haya un legado generacional. Jeremías 44:18 dice, pero desde que dejamos de que... Mire, así hay familias en este tiempo. Mire lo que dicen el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios. Pero desde que dejamos de quemar sacrificio a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo. Y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Mire, ¿qué pasó aquí? Se lo pongo en el contexto y lo dejo en paz. Porque tal vez esté incómodo, lo veo incómodo ahí, percibo en el espíritu que está incómodo o incómoda. Pero me gusta que esté incómodo, hermano, porque es un tiempo de reaccionar, hermano. Si no reaccionamos, hermano, sin instrucción no hay devoción. Sin instrucción no vamos a heredar. Entonces, ¿qué pasa? Pero desde que dejamos de quemar, entonces, ¿qué estaban diciendo a eso? ¿Sabe qué son estas familias? Los hijos diciéndole a los padres, papi, nos iba mejor cuando no íbamos a la iglesia. Eso es esto. Estos son los padres diciéndole a hijos, porque hay hijos que van a la iglesia y los padres no. Entonces estos son padres diciéndole a sus hijos, hijos, les iba mejor cuando no iban a la iglesia. Y estos son hermanos, cuñados, tíos, la familia, diciéndole a su misma familia, te iba mejor cuando vendías de la línea blanca, te iba mejor cuando vendías sin factura, te iba mejor cuando hacías cosas deshonestas. Eso es exactamente lo mismo. Hermano, perdone, yo sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Yo tenía un familiar cercano, bueno, un poco cercano, yo le he dicho, que en un tiempo, allá en Honduras, hace muchos años,
que yo le hacía de todo ahí en la empresa porque la estábamos comenzando, hermano. Yo vendía hierro, cobraba, depositaba, hacía contabilidad, hacía finanzas, administraba y hacía de todo. Y un día nos robaron, yo le he contado eso, nos robaron una rastra, le decimos nosotros, llena de hierro. Eran $25,000, hermano. Y gracias a Dios ahí el Señor me ayudó y la encontramos. ¿Y dónde cree que la encontramos? En la casa de un familiar de mi mamá, que por cierto hasta ahí lo conocí. ¿Y dónde estaba él? En la iglesia. Y tenía una banda que robaban, no cantaban coritos, sino que robaban. Hermano, perdone, eso se da en las iglesias. Y le hablo de mí para que no vea que estoy señalando a alguien. Pero esto es el reflejo de aquellos que no tienen devoción ni compromiso con el Señor. Y las mujeres cuando las increpó, eso está en el versículo 19, dice, le dijeron, cuando nosotras quemábamos sacrificio a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo nuestros maridos lo hacíamos? Los maridos, hay maridos, miren, ojo, está difícil hoy, no sé si va a venir el domingo, pero bueno, ahí en el nombre de Jesús que sí. Hermano, hay maridos que inducen a sus mujeres a hacer cosas deshonestas y vienen a la iglesia. Hay mujeres que inducen a sus maridos a hacer cosas deshonestas y vienen a la iglesia. Hay padres que le dicen a sus hijos, mira, y en ese trabajo no te puedes traer una libra de arroz. Mira, y allí donde estás no podés agarrar el dinero, hoy es viernes, bueno, agarrarlo hoy y lo usamos el fin de semana y lo devolvemos el lunes. Hermano, es el diablo que está metido ahí, entonces tenemos que tener cuidado. Porque esta familia iba a la iglesia, pero no le prestaron sus oídos al Señor. Pastor, ¿y qué hacemos? Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Hermano, mire, yo termino acá. Perdone si tal vez se sintió como ofendido o fue muy fuerte el mensaje, pero yo prefiero que le arde, hermano, se lo digo honestamente. Yo le he dicho, Señor, dame miel en los labios a veces, pero hermano, yo he visto cómo en Colombia la familia se está deteriorando. Yo lo he visto, hermano. Casarse para después tirarse de las mechas ahí, no, hermano. Casarse para terminar como enemigos, enjuzgados. Y perdone, sí, porque los que estamos acá y los que me ven, tal vez nos ha pasado o les ha pasado. Hermano, tener hijos para negarlos, tener hijos para sentir que son un estorbo, eso está pasando, hermano. Ver a los suegros como enemigos, ver a sus hermanos como enemigos, eso está pasando. Tener hijos y dejarlos tirados, regalarlos. No, algo está pasando, hermano. No es el agua, no es el agua. Y no es el agua, hermano. Es que nos falta instrucción, nos falta corrección. Hermano, perdone, si ya tenemos hijos, enfrentemos. Si ya tenemos un matrimonio, perdone, esa fue la que usted escogió, o ese fue el que usted escogió. Ahora no me venga con cuentos, me equivoqué, nones. Tenemos que enfrentar esto, enfrentémoslo, porque sabe, muchos están metidos en este lío de estas influencias, porque no tienen conciencia. Hermano, hay gente que, mire, yo les hablaba el martes, en ese tema yo les decía, porque nosotros en lo que estamos enfocados es en lo malo. Normalmente nosotros decimos lo malo de lo que nos pasa y no vemos la parte buena. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No encubramos la iniquidad. Saquemos esta reina de los cielos de nuestra familia, de nuestra casa, porque puede ser que en cualquiera de esas 5 o 6 que le mencioné estamos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Te pido que nos ayude. Dios, ten misericordia, Padre. A veces sé que los mensajes son fuertes, pero veo un Dios que es amor, pero es fuego consumidor. Señor, yo no quiero pararme aquí irresponsablemente a decir que todo va bien. Que sigamos viviendo la vida como tal vez la estamos viviendo y no te estamos agradando a ti, Señor. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, sobre mis hermanos, sobre los que estamos acá y sobre los que nos ven, Señor,
haya una revisión para que podamos tener un traslado generacional, que pueda haber devoción, que pueda haber instrucción en la casa, para que nuestros hijos entiendan que nuestra casa es una casa escogida por el Señor y que se tienen que sujetar, pero tienen que ver el ejemplo en nosotros. Enséñanos a ser ejemplo de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Padre, a no vivir en religiosidad. Señor, quita toda religiosidad de nuestra vida, que podamos dar frutos, más que obras, frutos, pero que se evidencien las obras, que se reflejen de que Cristo mora en nosotros, de que hay perdón, de que hay restauración en la casa. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, por favor, a no vivir en rebeldía y dureza de corazón, Señor. Padre, si se nos ha endurecido el corazón por la situación que estamos viviendo, perdónanos, Dios. Señor, quita toda rebeldía en nuestros hijos, quita toda rebeldía en nuestra casa, quita toda rebeldía aún en los trabajos, quita toda rebeldía en nuestra vida, Señor. A veces somos rebeldes a escucharte a ti, a escuchar tu voz, Señor. Señor, aquí estamos, afina nuestros oídos para escuchar tu voz y que cuando nos hables podamos atender, Señor, tu llamado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, si hay cielos cerrados por situaciones o actitudes nuestras, perdónanos, Dios, ábrelos, Dios. Nosotros somos una generación, una iglesia, unas familias que vivimos en esa dimensión de cielos abiertos. Si hasta este día, Señor, hemos tenido cerrados los cielos, perdónanos. Queremos enmendar, enséñanos por tu Espíritu qué cosas hacer, Señor, para que sean abiertos los cielos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, toda confusión religiosa, toda confusión aún en la música, en la palabra, en nuestra forma de enseñar a nuestros hijos, en el matrimonio, toda confusión, quítala, Dios. Si hemos dudado si vienes o no vienes, si hemos dudado si vamos bien, todas esas situaciones quítalas, Dios, porque son influencias de esta reina del cielo. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, Dios, si en algún momento hemos tenido esos pensamientos de apostasía, Dios. Si en algún momento, Señor, hemos querido abandonar, perdónanos, Dios. Confesamos nuestras transgresiones, confesamos toda iniquidad, Padre, y en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos das, echamos fuera, Dios, de nuestra casa, del ministerio, de nuestras familias, de nuestra vida, toda influencia negativa de esta entidad llamada la reina del cielo, Señor. Vamos a tener un compromiso contigo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser agradecidos, a tener memoria de lo bueno que ha sido con nosotros y seguirá siendo, a olvidar, Señor, y cambiar nuestra manera de hablar y no estar recordando lo malo y lo malo en el matrimonio y lo malo con la familia. No, Señor, vamos a recordar y hablar lo bueno, Dios, en el nombre de Jesús, porque tú nos has puesto para bendición y ser de bendición, Señor. Esta casa es de bendición, la casa de mis hermanos, los que estamos acá y los que nos ven, es una casa de bendición, es una casa escogida para ti, Señor, es una casa escogida para adorarte. Dios, perdónanos, queremos enmendar, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, por este tiempo. Honramos tu nombre, llévanos con bien a casa, cancelamos todo contraataque de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, bendiciones, los que nos acompañaron hoy. Y usted que nos sintonizó, pues que en el nombre de Jesús este mensaje, tómelo, agarre la parte buena, deseche lo que tal vez no es para usted, pero que veamos frutos en nuestra vida. Mire, la cosa está difícil, está difícil. En España, se los decía el martes, acaban de aprobar una ley que los niños a los 14 años, ellos pueden decidir cambiar de sexo. 14 años, ahí los perdemos. Y esas leyes vienen. Considere, se lo digo, considere que sus hijos estudien en casa. Homeschool le va a servir, porque la influencia de afuera, si no los preparamos adentro, los va a derrotar y se los va a llevar en esa corriente. En pocas palabras, no nos va a gustar lo que les voy a decir, no nos va a gustar, pero viene un tiempo de mayor compromiso, de mayor dedicación al tiempo, a nuestros hijos y a nuestra casa, porque el día que usted vaya al cielo, no le van a preguntar por la moto, el carro, el ministerio que tuvo, le van a preguntar por su familia. Lo que nos toca hacer, hagámoslo. Bendiciones.